Buenas tardes, hoy día vamos a revisar la restauración de Oracle 18c Expert Edition. En este caso se encuentran los archivos de backup en los directorios que se configuraron, que fueron los directorios del DB Recovery File Desk. Generalmente se conoce como la flashback area. Entonces, teniendo estos archivos, lo que vamos a hacer es copiarlos en una ruta apropiada, porque vamos a asumir que hemos perdido la base de datos. Además, en esta sesión vamos a probar un comando de eliminación de base de datos, en este caso el drop database. Vamos a primeramente terminar de hacer la revisión de los servicios y los archivos, y luego vamos a proceder a hacer la eliminación de la base de datos. Nos conectamos entonces a la base de datos usando RMAN. Le damos el usuario sys para poder indicarle la clave. Y una vez en RMAN vamos a ejecutar el comando que nos va a mostrar el último backup registrado en el control file. La base de datos aún está operativa y vemos que existe un backup registrado en el control file. Vamos a reiniciar la instancia colocándola en modo mount para ejecutar el comando de eliminación. El comando requiere que coloquemos la base de datos en modo restringido. Así es que activamos el modo de sesión restringida y ejecutamos el comando drop database. Este comando va a eliminar, además de la base de datos, es decir, los data files, va a eliminar también los archive logs, el control file y los backups que hubieran sido registrados en el control file. Como vemos, ya no existen los archivos de la base de datos, ni los logs correspondientes, ni los backups que se ejecutaron de esta base de datos. Ahora vamos a proceder a hacer la restauración. Como en este caso vamos a asumir que no tenemos el SP file, entonces vamos a iniciar la base de datos usando el comando de administrador del sistema operativo para poder iniciar la base de datos en modo no mount y sin un archivo SP file.
Entonces lo que va a hacer la base de datos es crear un archivo SPFile temporal. Por esa razón es necesario que se ejecute la línea de comandos como modo administrador. Muy bien, ahora iniciamos la base de datos en modo no mount. Y la base de datos ya pudo iniciar. Bien, hemos conseguido entonces un archivo SPFile para copiarlo en la ruta en donde por defecto Oracle reconoce el archivo SPFile. Este SPFile contiene los mínimos parámetros para poder iniciar la base de datos. Hay que tener en cuenta que esos parámetros de la base de datos del initOra deben tener la memoria mínima necesaria para poder iniciar la base de datos. Y como es una base de datos express, hay un límite, si no me equivoco, de 2 GB de RAM. Con el initOra ya disponible, vamos a arrancar la base de datos en modo no mount. Y como vemos, la base de datos ha iniciado. Es decir, solamente tenemos un archivo init.ora. Utilizamos el DB-ID de la base de datos de la cual se ha hecho un backup. Y conociendo la ruta donde tenemos el archivo de backup, vamos a hacer el restore. Por ejemplo, uno de los archivos de backup que tenemos es el que se puede ver en la pantalla. Y vamos a utilizar esa ruta y ese nombre de archivo para poder restaurar el control file desde ese lugar. Vamos a ver qué es lo que nos dice el mensaje del restore. Bien, este restore no ha encontrado el control file en este backup set. Así es que ubicaremos un backup set apropiado. El que suponemos contiene el control file es el que se encuentra dentro del directorio auto backup. Entonces utilizamos este nombre de archivo o este archivo y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, en este caso, este archivo ha restaurado los dos control files que se encuentran en ese backup set. Ahora vamos a montar la base de datos para que reconozca los data files que se encuentran registrados en el control file. Con eso vamos a poder realizar el restore de la base de datos. Entonces el restore lo ejecutamos simplemente de manera directa para poder reconocer qué ruta se le está reconociendo, en dónde se encuentran los backup sets que le va a utilizar para poder restaurar la base de datos. Como vemos, nos indica una ruta específica, así es que vamos a colocar los backup sets en esa ruta. Una vez colocados los archivos en esa ruta, vamos a proceder nuevamente con el comando. Hay que tener en cuenta que también el restore database se puede indicar y especificar la ruta de los backup sets si es que estuvieran en otro lugar que no es el default. Para eso se utilizaría un catalog backup piece, que es otro comando que se puede utilizar con el rman. Pero en este caso vamos a utilizar la ruta por default. En este caso la ruta por default es Oracle XC log XC, porque así se definió al momento de hacer el backup. Y como se puede ver en ese momento, el rman reconoce la ruta y procede a restaurar los archivos que se encuentran en el backup set. Entonces, una vez finalizada la restauración, tenemos que proceder a hacer un recovery, porque también se encuentran algunos archivos logs dentro de este backup set.
Ok, entonces aplicó ya la recuperación de la base de datos. Ahora nos toca abrir esta base de datos en modo reset logs, porque es una restauración, como Oracle denomina, un incomplete recovery. Y ahora que ya hemos abierto la base de datos, vamos a revisar si es que podemos ver el contenido. Sí, podemos ver justamente que la base de datos contiene todos los table spaces originales que se utilizaron en el backup. Y también están los usuarios que estaban en la base de datos original. Como parte final vamos a configurar el SP file para que no utilicen un archivo init hora, sino un archivo SP file, que es un archivo más manejable para la base de datos. Podemos observar que el archivo spfile se ha generado, spfile xc.hora. Como última parte de esta revisión de la restauración, vamos a reiniciar la instancia. Una vez reiniciada, vamos a iniciar el SQL Developer, que es una herramienta cliente donde podemos revisar si efectivamente la base de datos está totalmente disponible para cualquier cliente que quiera utilizar esta base de datos. Entonces nos conectamos a la base de datos utilizando el navegador del SQL Developer y podemos ver que está cargando los datos de esta base de datos. Está mostrando el catálogo de tablas y vamos a ver algún usuario en particular, que es un usuario que se creó específicamente en esta base de datos, que no es un usuario por default. Y podemos ver que efectivamente se encuentran las tablas que se cargaron inicialmente en esta base de datos. Suscríbanse para tener más novedades sobre el manejo con la base de datos Oracle 18c.